Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver cómo se crea el miedo, o sea, cómo es creado el miedo. Casos concretos, formas concretas de crear el miedo. Esto pertenece pues a la página de las emociones, lógicamente, donde tenemos pues cosas ya sobre la vergüenza, la ira, vídeos muy interesantes también de Miller y de Mary. Aquí tenemos, esta es la página A4 de unplandivino.net, donde vamos archivando esto, a lo que podéis acceder a través de la página principal, que se llama así. Aquí están los enlaces a las diferentes páginas guía, como las suelo llamar, y aquí arriba está el enlace a la página principal, por ejemplo, una forma de acceder a ella. También está aquí a la derecha. Y bueno, vamos a ver esto sobre el miedo. Es muy interesante también el anterior vídeo que espero hacer, que es un poco más largo, sobre qué es el miedo. O sea, porque el miedo realmente no lo ha creado Dios. Si vosotros aceptáis por un momento que sois el alma, media alma, y esta alma ha sido creada por Dios. Dios nunca engendra miedo en las almas. Es una cuestión toda de nosotros. A partir de un momento dado en esta tierra, desde hace decenas de miles de años, pues vamos grabándonos y proyectándonos entre nosotros miedo, exteriorizándolo, y el entorno nos refleja eso, ¿no? Que es muy curioso y muy bonito pensarlo, al menos, aunque solo lo tengáis como hipótesis, para ver si vuestros guías os lo confirman, si creéis en estas cosas. Que realmente, como podéis ver también en otros sitios, el miedo que refleja el entorno no es natural, en el fondo, aunque parece ser que todo es natural, y entonces podemos justificar que como los animales se comen y tienen miedo de ellos entre sí, entonces es normal proyectar miedo a otro adulto o a los niños, tener miedo de todo, y ya vemos lo que pasa. Hemos visto también el vídeo y un poco los textos sobre los actos de violencia, y ya vemos que tener miedo de alguien es un acto de violencia, en el fondo. Y entonces ahora, estamos metidos en una violencia sistemática brutal con esto del manejo de los medios de comunicación, que nos meten en círculos de violencia continua para que tengamos miedo unos de otros. Y los políticos también hacen mucho eso. Pues eso es incitación a la violencia. Eso es un crimen a nivel cósmico, por así decirlo, en el que estamos ahora todos metidos, y que refleja, pues eso, la condición de nuestra alma, ¿no? Para que tomemos cartas sobre el asunto, como se suele decir también, ¿no? Entre otras cosas. Eso es otro tema, pero ¿cómo es creado el miedo? Well, there are numerous ways of how fear is created. Hay varias maneras en las que se crea el miedo. Vamos a quizás mirar 4 principales maneras en las que es creada, para dar un poco una idea de cómo realmente viene, o sea, cómo procede, o sea, cómo viene a nosotros como una emoción. O sea, en primer lugar, el miedo es creado siempre que el amor es retirado. Esto es un hecho muy importante que la mayoría de la gente necesita entender, porque normalmente cuando estamos en una situación donde el amor, o sea, el sentimiento de amor ha sido retirado de nosotros, y con esto me refiero al sentimiento de amor que sentíamos antes de que sucediera esa situación, como por ejemplo el caso que hemos visto ya muchas veces con Miller, que es el de las serpientes, o el miedo a las arañas y todo eso que o sea, debido a la situación, un amor, por así decir, que había antes de que se diera la situación, es retirado del niño, por ejemplo. Y entonces luego tenemos la tendencia a temer a las situaciones que causaron esa retirada del amor. Así que podemos dar algunos ejemplos, quizá, ¿no? Ejemplos simples, físicos en su naturaleza. Sí, por ejemplo, temeroso de una araña, cuando tengo miedo de una araña.
En realidad, la mayor parte de la gente no está temerosos de las arañas cuando son jóvenes, cuando son pequeños. De hecho, mucha gente tiene probablemente recuerdos de agarrarlas con las manos, mirar y maravillarse de las arañas. Pero cuando llega un padre, una madre, y expresa ira, rabia, incluso a veces también violencia hacia el niño por haber agarrado la araña, ahora hay una conexión directa en el niño entre la cosa física real que ella ha agarrado, la araña, que el niño ha agarrado, y esa retirada del amor, que es una expresión en base al miedo del padre, ¿no? Bueno, y aquí podréis comentar, pues, las personas normalmente con el sentido común, lo primero que se nos viene del pensamiento colectivo, ¿verdad? Pues es que lógicamente hay que prevenir al niño y todo ese miedo está justificado y que el niño lo sienta porque es una situación potencialmente peligrosa, ¿no? Entonces hay que programar al niño con ese miedo y se hace inconscientemente, ¿no? Y entonces, en vez de que sea una cosa amorosa, ¿no? O sea, en vez de que sea una acción desde el amor, se retira ese amor. Entonces, fijaos que cómo hacemos un culto al miedo, cómo tenemos, porque es nuestra creación, Dios no lo ha creado, estamos todos metidos en ese culto. Y ahora valga la redundancia ahora ya con todo lo que está pasando en el 2020-21, ¿no? Es una especie de culto satánico, por así decir, que es en el que estamos en el estado de rebelión del planeta, en este estado de promover el miedo como algo natural, ¿no? Y como incluso lo que es nuestro Salvador. Aquí vemos en esa situación, nuestro sentido común automáticamente se conecta con esa idea, ¿no? Colectiva, ese fantasma colectivo, ¿no? De que el miedo es nuestro Salvador. Entonces, esa expresión basada en el miedo del padre, de la madre. Así que el padre ha ejercido la violencia, por ejemplo, o al menos pues rabia o miedo, los cuales son todos causados por esa retirada del amor. O sea, perdón, todas esas cosas causaron en ese momento muy concreto una retirada del amor. Y cuando tenemos esa retirada de nosotros, se nos retira de nosotros, la mayoría de la gente lo ha sentido muy, muy terrible cuando se les ha retirado ese amor. Y a resultas de ello, resulta que lo que hacemos es enlazar esa retirada del amor con el evento, con la situación concretísima, ¿verdad? Ese acontecimiento. O sea, en otras palabras, en vez de acusar a la retirada del amor, o sea, en vez de culpar a esa retirada del amor o sea, aquí, o sea, vamos a un momento a ponerlo otra vez. O sea, en el hecho, bromeando, diciendo, bueno, es que podíamos culpar de esa retirada del amor por el hecho de que nuestra madre, nuestro padre, por así decirlo, son estúpidos, o que, bueno, simplemente tenían miedo, lo que fuera. Vamos a volverlo a poner eso. Así, hablando, o sea, fijaos, no es que estemos insultando, ¿no? Pero todos somos esos estúpidos idólatras del miedo, ¿no? Porque además muchas personas no saben que en realidad casi ninguna araña te puede hacer realmente mal. Bueno, en Australia hay más arañas peligrosas, entre comillas, pero porque luego nuestro entorno y los animales actúan dependiendo de nuestra condición álmica. O sea que seguramente a los niños en ese estado que tienen normal no pasa nada, ¿no? Y ya podéis ver que, por ejemplo, en los parques, cuando los niños persiguen palomas y todo eso, pues las palomas también a lo mejor simplemente por costumbre, ¿no? Porque saben que un niño no hace nada, pero no huyen de la misma manera que de un adulto, ¿no? Pero bueno, esto puede parecer que es una evidencia física de otro
de otro carácter y que no demuestra nada sobre el tema de que el entorno refleja nuestra condición álmica. Entonces, o sea, en vez de hacemos esa asociación entonces entre el evento y la retirada del amor, en vez de simplemente darnos cuenta de que nuestros padres no saben, o el hecho de que simplemente tenían miedo. O sea, ya sabes, esa pequeña mente del niño, de la niña, no asume esas cosas porque simplemente hace esa ecuación simplemente, que es, vale, el enlace que hemos visto. Emprendí esa acción de agarrar la araña y entonces mamá y papá se volvieron locos y realizaron sobre mí, hacia mí, todas esas acciones no amorosas, y a resultas de ellos ahora me siento con miedo a la araña porque el amor ha sido retirado. Así que eso es una razón, una gran razón que motiva que es el porqué del miedo creado en los niños, de por qué se crea ese miedo, que es esa retirada del amor del individuo. Y la mayoría de la gente que tienen esos miedos de infancia, fobias, con todas esas fobias, están causadas todas por esa retirada del amor en ciertas situaciones. Así que la razón por la que alguien puede tener miedo de serpientes, de arañas o cualquier criatura física, normalmente está causado todas esas fobias por la retirada del amor, como hemos visto. O sea, y claro, podemos ir también entrar en muchas sutilezas sobre el tema, ¿no? O bueno, o no tan sutiles, pero cosas menos tangibles. En la infancia, donde, por ejemplo, un niño está en una situación donde quizá mamá y papá tienen una discusión. Vale, y fijaos también, dice Miller, ahí hay una retirada del amor en una discusión. Así que hay una asociación y se da miedo en torno a lo que esté pasando ahí en esa situación. Claro, ahora hay una asociación en el niño, en esa situación de discusión, se hace una asociación en cuanto a las relaciones con el género opuesto, por ejemplo, ¿no? Se asocia siempre que hay eso que se eleva la voz, se grita, ¿no? Cuando o sea, la situación contiene ese miedo y el miedo es creado, y entonces los niños creen que el amor será retirado. O sea, podría ser que alguien estuviera de alguna manera enfadado y no es visto, no se le ve. O sea, alguien puede tener un enfado y simplemente se va a la habitación y expresa su rabia, su ira. Pero, por ejemplo, imaginaos que la persona que lo presencia pero está fuera de la habitación, o sea, tenemos a una persona gritando a lo mejor para liberar una rabia en una habitación cerrada, ¿no? Y fuera tenemos a alguien, que podríamos ser nosotros, que sería esa persona que en la infancia tuvo la experiencia donde se le retiraba el amor cuando había ese tipo de gritos o lo que sea. Entonces de repente tiene miedo en ese momento automáticamente y dirá, bueno, hay algo malo en esa persona que está ahí en realidad inocentemente haciendo una expresión de la ira sin exteriorizarla hacia nadie, sin hacer esa acusación de nadie. O sea que por lo tanto es sana, no es dañina, es sana, no daña su alma ni la de nadie, si simplemente expresa. Y si tenemos fuera nosotros que tenemos esa fobia creada porque en la infancia hemos tenido una situación donde había gritos o lo que fuera y se retiraba el amor y por lo tanto hemos hecho con la misma asociación que con la araña,
Entonces, claro, vamos a decir, bueno, ay, pobre, esa persona es mala o tiene algo mal, ¿no? Y es por eso que mucha gente tiene miedo de una persona que siente su ira, aunque la sienta en completa armonía con el amor y la verdad. O sea, esa liberación sana que hemos dicho y de la que hemos visto también como la comentan ahí en unos vídeos, la podemos hacer en completa armonía con el amor y la verdad. Pero nosotros eso lo vamos a malinterpretar por nuestro filtro creado en la infancia, ¿no? Esa fobia. Así que esta es la parte triste sobre lo que sucede emocionalmente, es que tenemos eso, todas esas cosas a partir de lo que pasa cuando se nos retira el amor, todas esas asociaciones que hemos hecho emocionalmente dentro como niños, ¿no? Que nos causa al niño que crea falsedades, ¿no? Que crea ciertas cosas que son falsas y que ocurrirán, que van a ocurrir esas cosas, esa retirada del amor, etcétera, en situaciones donde ya no. Y luego, por supuesto, entonces, cuando el niño crece para convertirse en adulto, esa emoción del niño se ha congelado en ese punto donde fue creada, ¿no? En otras palabras, si el niño tenía 3 años en esa experiencia, el niño va a actuar como un niño de 3 años en cada una de esas experiencias después, hasta que la emoción es liberada. Si no liberas el alma, fijaos qué gracioso esto, ¿no? Si actuamos, que eso yo lo recuerdo perfectamente, con gritos, de repente en una situación donde inesperadamente hubo gritos, pues yo reaccioné con una huida desproporcionada, por ejemplo, ¿no? Es unas reacciones infantiles por esos traumas, ¿no? Porque en las familias, pues casi todos hemos tenido ese tipo de gritos y de historias, ¿no? Y de conflictos y de cosas. Entonces, hasta que esa emoción no sea liberada, no vamos a dejar de comportarnos como niños. O sea, eso es como un miedo que se nos ha quedado bloqueado, ¿no? Eso es lo que habría que liberar, sentir ese miedo inocentemente, para sentirlo puramente, sin que esté asociado, para desasociar, por así decir, ¿no? Ese trauma, esa fobia de pequeño, ¿no? De pequeños. Entonces, por ejemplo, o sea, si una persona vaya a expresar su rabia en una habitación, aquel niño que tuvo ese encuentro con el miedo a la ira, que tuvo ese miedo a la ira que tenían mamá y papá entre ellos, y al modo de expresar esa ira en ese momento, va a entrar en terror cuando de más mayor, pues alguien exprese la ira, aunque lo haga muy a salvo, ¿no? Aunque lo haga de forma más sana, como hemos dicho, y seguro, ¿no? Están repitiendo. Y por lo tanto, ya cuando es adulto, actúa realmente como un niño de la misma edad, que es otro problema con el miedo que existe, ¿no? Porque el miedo, cuando es creado, ha sido creado en esa edad justa en la que se ha creado, ¿no? Por eso tenemos miedos no racionales respecto a algunas fobias, porque en esa edad donde fueron creadas las fobias no podíamos razonar, y a resultas de ello, pues hay eso, hay terror, y es muy infantil, porque ahora somos ya adultos y tenemos una arañita pequeñísima y tenemos miedo, ¿no? ¿Qué está pasando? O un ratón o lo que sea. Y es debido a lo que hemos visto, a esas asociaciones que ahora ya están ahí bloqueadas dentro de nosotros, pero justo en esa edad en la que fueron creadas, y es por eso que tenemos tales reacciones no racionales a la emoción, al hecho de que pueda fluir la emoción, al modo en que se expresa la emoción, todo eso.
Yeah. and that's why we want to suppress it. Yeah. O sea, y eso es por lo cual la queremos suprimir. Pero tenemos esas asociaciones hechas y entonces queremos suprimir la emoción Okay. en vez de que fluya, ¿no? Withdrawal of love Así that que can está esta create retirada del fear amor can create. que puede, primer cosa que hemos visto que puede crear el Secondly, miedo. withdrawal of truth. Of course, También podemos decir que es la retirada de la verdad. truth and love from God's perspective. Aunque por supuesto que la verdad y el amor desde la perspectiva de Dios van de la mano, van juntas. And as a result of that, every time love is withdrawn, Y a resultas de ese hecho, cada vez que se retira el amor, is usually la also verdad withdrawn. normalmente también es retirada. Y toda vez que se retira la verdad, también se retira el amor. So in a childhood experience, Así que en la experiencia de infancia, for example, and we told mummy and daddy that we told our next door neighbour they weren't very nice because that's what mummy said. Yeah. o sea, cuando llegamos cuando salimos de casa y le decimos al vecino de al lado que no es un ser muy agradable, que es un antipático, porque eso es lo que mami dijo de él, You know, and mummy then goes berserk. entonces mami se vuelve loca por lo que le hemos dicho al vecino, That we claro, should have lied. y nos dice que teníamos que haberle mentido. Now, truth is Entonces, ¿qué withdrawn pasa and love is entonces? withdrawn in that moment. En ese momento la verdad y el amor también son retirados. So now we've become very Así que afraid nos of volvemos saying muy truth. temerosos de decir la verdad a alguien, That fear will muy be temerosos. at that age. So y el miedo se quedará también ahí bloqueado en esa edad. happened De when I modo was que 5, I si was sucede still cuando tenía 5 5 years años, every time I'm put entonces in cada vez que me ponga en la posición where somebody's asking donde alguien me pide una verdad, me sentiré como un niño de 5 años. every time. Todas las veces que I'll feel ocurra, like a 5-year-old. cuando me pidan la verdad, como un niño de 5 años, porque la emoción aún tiene que ser liberada, soltada desde mí, de mi interior, de ese bloqueo. Así que voy a tener ese sentimiento de que me va a suceder algo terrible si digo la verdad. So this is the Entonces, sad effect of este es el efecto triste que tiene la retirada de la verdad, causes fear. que causa miedo. Que el miedo que el miedo pase a ser nuestro filtro para la vida. O sea, filtramos nuestras gafas, también podemos decir, ¿no? Donde vemos la vida desde ahí, desde esos bloqueos, ¿no? Y por lo tanto, We then think entonces pensaremos y sentiremos que cada vez que la verdad, almost have a tendency to want to lie. cada vez, ahí no lo digo bien con los ruidos que hay por aquí, la voz que hago, entonces, Truth is confronted, we'll almost sí, cuando la verdad es confrontada, ahí lo ha pillado bien Google, have a tendency to want to lie. casi pues habrá una tendencia a querer mentir, Automatically. automáticamente, Without even understanding why. sin siquiera comprender el por qué queremos mentir, siempre que la verdad es confrontada. Con ese ejemplo, donde has dicho la retirada de la verdad, has hablado de ello, vale, estaba simplemente, me preguntaba sobre cosas como el racismo o aquellas donde no hay ninguna verdad que venga de nuestro ambiente cuando somos niños en ciertos temas. O sea, la verdad es retirada en ese sentido en el que pues no hay ninguna verdad sobre que todo el mundo es un hijo de Dios, o sea, somos almas, que todos somos iguales en ese sentido. Vale, esto diría, entraríamos tendríamos que decir que eso es otro tipo de experiencia donde que son mentiras que se disfrazan de verdad, que es la cuarta el cuarto tipo de creación de miedo que hemos puesto en una lista, en la lista que han hecho. Entonces, porque para mí ese tipo de ejemplo es aquel donde, por ejemplo, una mentira como de yo soy mejor que tú, o también yo soy mejor que tú porque tengo un color de piel diferente, que sería una doble mentira. Esos son mentiras disfrazadas de verdad y que siempre crearán miedo, provocarán que se cree el miedo dentro del individuo. Así que siento que es ese tipo de
de sabor ahí, en la creación de la emoción basada en el miedo. O sea, tenemos ese sabor en cuanto al ejemplo que ha intentado empezar a poner Mary. Así que luego veremos eso. Así que hemos visto el amor retirado, la verdad retirada, las mentiras disfrazándose. Vamos a ver. Disfrazándose de verdades. Vamos a hablar sobre eso un poco más. Esto es algo que, bueno, somos muy duchos en ello. Lo realizamos con mucho destreza, ¿no? Es triste de que se haga tanto, pero la mayor parte de la gente ni idea tiene, ni idea tenemos de cuántas mentiras se nos cuentan en el curso de un día. Y luego entonces creemos que son verdad, claro. Y desafortunadamente eso crea miedos dentro de nosotros. Por ejemplo, un ejemplo es que las serpientes son venenosas. O sea, la serpiente venenosa te va a morder. O sea, la mentira sería: la serpiente venenosa te va a morder. Es una mentira que se disfraza de verdad. O sea, las serpientes no quieren morderte, ¿no? Normalmente solo lo hacen cuando tienen miedo. Las serpientes solo muerden entonces. Bueno, por ejemplo, y en países como España, realmente las venenosas son muy pocas. Y en general todas tienen un terror enorme a los seres humanos. Entonces, bueno, y eso es por lo que... Entonces... O sea, si una persona no tiene miedo de una serpiente, generalmente la puede agarrar y ya está. Y estará bien, ¿no? O sea, la serpiente solo muerde cuando tiene miedo. Y esa es la verdad. Pero mira, claro, eso no es lo que se dice. Lo que se le dice al niño es que esa serpiente te va a morder y es venenosa. En otras palabras, te vas a morir o te vas a enfermar mucho si permites que te muerda, así que mejor sería matar a la serpiente. O sea, es como se les hace tener mucho miedo, un sentimiento de necesitar tener miedo de la serpiente, a resultas de eso, que esa mentira disfrazada de verdad. Y esto es lo que son las mentiras disfrazadas, que no entendemos como adultos cuánto efecto físico tienen, o sea, qué efecto físico tienen en el niño, porque entran como una emoción en muchos niveles. Y desafortunadamente luego creerán eso para el resto de sus vidas y basarán muchas de sus acciones en esa mentira disfrazada. Y eso crea emoción de miedo dentro del niño sobre esas cosas en particular. O sea, por ejemplo, si el padre o la madre tiene miedo de la muerte o miedo a enfermar, ambos son también mentiras, porque no hay necesidad de temer a la muerte, pues continuamos viviendo, y tampoco miedo a enfermar, porque la enfermedad es una indicación de que hay algo emocionalmente erróneo, equivocado en el alma, ¿no? Es solo una respuesta a una emoción, no hay necesidad de tener miedo sobre eso. O sea, no hay ninguna necesidad de temer ninguna de esas cosas. Pero el hecho de que el padre tenga el miedo significa que va a haber una combinación a menudo ahora en el niño. Vamos a ver la combinación que es. En primer lugar, se le ha retirado el amor. O sea, en cuanto al niño, ¿qué ocurre en esa situación de la mentira disfrazada? Vamos a verlo. Es una combinación. Se le ha retirado el amor debido a que los padres están en el miedo, ¿no? Y el niño también se le ha dado una mentira, ¿no? Se le ha contado esa mentira, que es otra retirada, como una retirada de verdad, ahora retirada de una verdad. Y es otro miedo. Así que ahora el niño tiene esas mentiras disfrazadas de verdad, se le presentan a él, y ahora hay 3 creaciones diferentes en un solo evento.
all emotional. It's all stuff now. en el cual, y ahí vemos por qué el niño tiene tanto miedo. O sea, vamos a ver. And it's all emotional. It's all stuff now that's been created emotional through the event. And different creators in the one event of why the child has so much fear. And it's O sea, en ese único evento ahí podemos ver el por qué tiene el niño tanto miedo. Pero hay tres diferentes entidades que han creado el miedo, ¿no? En esta retirada de verdad, de amor. it's all emotional. It's Y all todo stuff ello es that's been emocional. created emotional through the event. And man, Todo ha sido creado a través del evento y es emocional. it's very, very difficult for Y a esto child hace later in life to que el niño actually encuentre muy cope difícil que más adelante en la vida pueda lidiar con esa fobia de las serpientes, porque están todas esas mentiras, toda esa retirada de la verdad, retirada del amor, todo a la vez, al mismo tiempo. Y entonces, por supuesto, el niño se va a sentir bastante confundido y a menudo no solo así, sino también muy tenso, muy estresado sobre esas circunstancias. Y debido a ese estrés, hay esa supresión y se bloquea esa emoción en esa misma edad. De modo que ahora el adulto, pongamos 35 años, ve una serpiente y responde como si tuviera 3 o 4 años. O sea, de la misma manera, con las mismas reacciones. Aun si ya es un adulto, es capaz de protegerse, no hay nada que temer, tiene más control sobre el entorno que cuando era un niño. Aunque todo eso sea verdad, el adulto no piensa que sea verdad, porque piensa como un niño en ese momento debido a que la emoción del niño, que está ahí bloqueada dentro del adulto, esa emoción está impulsando, está dirigiendo todo ese proceder, todo ese proceso. Claro, entonces está realmente diciendo que el miedo es creado cuando suceden estos eventos de la infancia, en la infancia, y luego estás diciendo que es usualmente suprimido. Y eso significa que llevamos ese miedo por haber suprimido. O sea, entonces el miedo es creado, tal como hemos mencionado ya antes, porque tendríamos en ese momento la oportunidad de simplemente sentir ese miedo y se iría. Vale. Pero, ¿qué pasa normalmente? Es suprimido. Entonces no lo sentimos para que fluya simplemente, ¿no? Entonces suceden estas cosas. Luego, cuando somos adultos, comenzamos a sentirnos miedo. Cuando de adultos sentimos miedo, le pregunta a Mary, ahí claro, fíjate qué curioso, no estamos creándolo, ¿no? Porque o sea, la creación original se dio en el pasado con aquella cosa que fue suprimida, ¿no? Hace mucho tiempo lo que sucedió, quizá hace mucho tiempo, o sea, entonces se supone que si fuéramos un niño y nos permitieran sentir el miedo conforme se creaba ese miedo. Pero ahora dice Miller, le interrumpe y dice, es que por definición probablemente ese no va a ser el caso, porque la mayor parte de padres inculcan esos miedos concretos dentro del niño y los suprimen a propósito. Así que es muy improbable que el niño vaya a sentir todo ese miedo. O sea, que se le permita experimentarlo. Y dice Mary, porque es el miedo que tienen ellos mismos, los padres, también suprimido. Ese miedo suprimido es lo que estaría generando el miedo en el niño. Y también, añade Miller, está generando la retirada del amor, la de la verdad y las mentiras disfrazadas como verdad. Así que todas esas cosas suceden debido a que a la condición de los padres, y como está esa condición, es muy improbable que permitan los padres que los niños sientan el miedo, porque
porque los mismos padres no han aprendido tampoco a permitirse eso, ese sentimiento. Así que la realidad está en eso, en que en teoría, si el niño se le permitiera experimentar todas esas emociones, estaría bien, pero, o sea, todo estaría bien, pero en la práctica no se le permite experimentar todo eso. Y por eso es que los padres les están promoviendo ahí forzadamente todas estas cosas en ese primer momento, ¿no? O sea, en la práctica es muy, muy improbable que el niño atraviese una experiencia completa en la que se le permita sentir el miedo en ese momento mismo en el que el miedo es creado. Vale, entonces vamos a ver la cuarta manera en que se crea el miedo. Se trata del caso de que tenemos adicciones de codependencia disfrazadas como amor. Esta es una manera muy jugosa, digamos, para hablarla, ¿no? Bueno, recuerda que claro que hay una relación en todo lo que estamos comentando, ¿no? Porque recuerda que dije que tenemos esa retirada del amor y también están las mentiras, que se disfrazan como verdad. O sea que en relación a la verdad hay como dos fuentes principales de daño hacia el niño en ese sentido de miedo, ¿no? Y con el amor tenemos también el amor retirado, como hemos visto, o mentiras disfrazándose de amor, que serían adicciones que se disfrazan de amor. Es el mismo principio. Así que este es el cuarto. El cuarto era esto, adicciones disfrazándose de amor. O sea, en otras palabras, son sentimientos agradables que se disfrazan de unos sentimientos agradables reales. O sea, unos falsos que enmascaran y suplantan de alguna manera a los reales, a los auténticos, ¿no? O sea, serían como los falsos sentimientos agradables disfrazándose como agradables sentimientos reales, ¿no? Esto es el tipo de sentimientos que provocan un cierre dentro de la persona con miedo. Así, por ejemplo, el niño comienza a sentir algo de parte del entorno y se vuelve un poco temeroso de lo que sucede. Entonces el padre o la madre puede agarrar al niño y lo abraza y dice, no tienes por qué sentir esto, le dice. Le da palmaditas. En ese momento el padre o la madre está en un enmascaramiento adictivo del amor con ese niño. Realmente no está amando al niño, porque si lo hiciera, si realmente lo amara, le permitiría experimentar su propio terror y su propio miedo. Y le pregunta a Mary, ¿pero agarraría al niño? O sea, ¿le abrazarías acaso? O sea, y dice Miller, sí, quizá le agarraría, pero nunca diría esas cosas de no tienes que sentirte así. O sea, le diría diría eso, lo opuesto. Puedes sentir este miedo. O sea, enseñar al niño que tiene la capacidad de sentir el miedo. Pero cuando le dice, no, todo está bien. Cuando le invitan, ¿no? Los padres siempre invitan a no sentir aquello que tienen a su vez ellos miedo a sentir, ¿no? O sea, invitan a suprimir las mismas emociones que están bloqueándoles en su vida, y los niños aprendemos bloqueo, ¿no? Desde muy pronto, y eso es lo que crea la vejez, la infelicidad y todo eso. Esta transmisión inconsciente, si la queréis llamar así, de ignorancia sobre lo más básico del alma, ¿no? Que el alma es la causa y todos los bloqueos, pues ya lo sabemos. Entonces, right? So the parent is teaching the child to suppress fear through the masquerade.
all the parent's really doing is allaying their own fear, Yeah. right? So the parent is teaching the child to suppress fear through a masquerade of love. O sea, los padres están haciendo una mentira sobre su propio miedo, están mintiéndose sobre su propio miedo y lo que están haciendo es enseñar a esa supresión que hemos visto. Vamos a verlo otra vez. All the parent's really doing is allaying their own fear, Yeah. right? So the parent is teaching the child to suppress fear through the masquerade of love. O sea, mediante ese enmascaramiento del amor, el padre está enseñando a suprimir el miedo. Addiction. Es una adicción, en otras palabras, se llama adicción. To become addicted, Enseñar al niño a volverse adicto, right? Which is always going to create worse que siempre va a crear situaciones right? peores Very, very y más dangerous miedo, to the child. y lo cual es entonces una cosa muy dañina para hacer a And it's lo often que se hace a los niños. these so-called loving things that we do to the child, which are actually Y estos las que a veces se llaman así, entre comillas, cosas amorosas que hacemos a los niños, que en realidad addictions. son that are adicciones damaging que because son they más are hard to dañinas, unravel. porque son más difíciles de descubrir, de It's often desvelar. easy for O the sea, child to see fijaos the que es love más fácil a menudo que el niño vea withdrawn than it is cuando for el the child to amor see when es retirado, there was an addiction masquerading it. cuando es una retirada directa del amor, que es más difícil el caso no ese, sino el de una adicción. Cuando tenemos as love. una adicción que se disfraza de amor, es más difícil que el niño pueda entenderlo, pueda verlo. Easier for the child to see when truth O is sea, y es a menudo es más fácil para el niño ver cuando withdrawn se than it retira is la for the child verdad to see a lie masquerading as truth. que el otro caso, que ver cuando una mentira se está disfrazando de verdad. So the problem with El the problema entonces con masquerade ese enmascaramiento de las is that they emociones create es que eso further things crea to unravel más cosas aún que se necesitarán desvelar, o sea, destapar intellectually and intelectual y emotionally. emocionalmente en el niño. This is why it's sometimes more O sea, difficult para el niño las tendrá que hacer esos desvelamientos, esos descubrimientos. Y es por eso que a veces es más difícil to recover from recuperarse de, non-abusive, quotation loving environment. de un entorno, entre comillas, amoroso, que no maltrata, Which is really all based around addictions and love. que en realidad es un entorno totalmente basado en adicciones y mentiras, muchas veces. O sea, lo que nosotros normalizamos como un entorno amoroso para los niños, en realidad son en estas cosas, basados en estas adicciones y mentiras, Yeah. Than it is to recover Y- from a blatantly y puede ser más difícil recuperarse de un entorno así que lo que sería de un entorno unloving and untruthful clarísimamente no amoroso y falso. O sea, donde hay mucha inautenticidad, muchas mentiras, ¿no? and abused. Donde alguien ha sido maltratado claramente, ¿no? This is the problem that we face, Y is este es that el the reason problema why que it's often afrontamos, easier es la to razón por la que es recover más because the fácil, masquerade y la razón por la que es más fácil recuperarse is more es difficult porque to detect. la mascarada, el disfraz, es más difícil de detectar que la retirada real, esa efectiva, y esto es un problema con esta creación del miedo. Y desafortunadamente la mayoría de nuestros miedos giran en torno a la mascarada esa, el enmascaramiento, y no en torno a la retirada. Así que lo que acabamos teniendo es estos enmascaramientos intensos, profundos, del amor y de las mentiras disfrazadas de verdad. O sea, adicciones enmascaradas como amor y mentiras como verdades, ¿no? Y vemos que son dos cosas que ocurren realmente en la vida y que creemos que son verdad y amor, esos disfraces. Y entonces ya no entendemos por qué tenemos tanto miedo. Y la realidad es que tenemos enormes cantidades de miedo en relación a esas cosas, porque están todas disfrazadas y son muy, muy difíciles de descubrir, desvelar. O sea, nos han dado, dice Mary, definiciones falsas de lo que es real. O sea, de lo que es verdaderamente verdad y lo que es verdaderamente amor.
Sí, dice Miller, han distorsionado totalmente la realidad desde la perspectiva de Dios. Así que, por supuesto, vamos a vivir en mucho miedo. En ese momento vamos a vivir en mucha cantidad de miedo. Y cuando vives en una distorsión total de la realidad, visto desde la perspectiva de Dios, tendrás gran cantidad de miedo. Y ni siquiera lo sabrás. Incluso pensarás que no tienes ningún miedo, de hecho. O sea, pensás que has sido criado por una familia feliz, amorosa, un entorno amoroso, pero en cuanto alguien comienza a activarte las emociones y hay emociones activadas en ti que te muestran, wow, qué doloroso es esto, entonces eso significa que debo tener necesariamente gran cantidad de cosas enmascaradas ahí, disfrazadas dentro, que están transcurriendo dentro de mí mismo, y por eso, ¿no? Y por eso es que es una experiencia tan dolorosa. Y esta es a menudo la causa de enfermedades que te matan. Por ejemplo, cánceres en gran medida son mentiras disfrazadas como verdad, y adicciones también disfrazadas como amor. Y cuando echas la vista, o sea, cuando sigues el rastro de estas cosas hacia las orígenes, sus fuentes de esas emociones, generalmente te das cuenta que tienen que ver con lo que ocurrió en las familias de las personas que tienen cánceres, y son emociones muy, muy dañinas que provocan la destrucción de tu cuerpo físico junto a ese daño a tu alma, y también daño a las almas de aquellos que crearon esas emociones, esos bloqueos. Y no obstante, a menudo no tenemos ni idea de que están teniendo lugar, que están ocurriendo. De hecho, mucho de la mayoría en la sociedad creemos que muchas de las mentiras son verdad y que muchas de las adicciones son amor. Así estamos. Y lo ves todo el tiempo. Lo vemos todo el rato en la televisión, en los shows de la tele, en los periódicos, en la manera en que funciona la sociedad. Tenemos todas esas adicciones enmascaradas de amor y mentiras enmascaradas de verdad. Y la mayoría de nosotros tenemos cierta sensación de que hay algo mal aquí. Y también la mayoría, también a resultado de todas esas cosas, como están ocurriendo todas esas cosas, también por ello estamos en gran cantidad de dolor. Pero no obstante, no hacemos ningún cambio, debido a que hay gran cantidad de miedo asociado a esas cosas. Y es muy difícil entonces confrontar ese disfraz de las cosas. Y de hecho la confrontación de ese enmascaramiento es a menudo más explosivo que simplemente confrontar los hechos. O sea, en otras palabras, o sea, el saber que has tenido esa retirada del amor o de la verdad es una confrontación con un hecho, como lo hemos visto el caso de la araña, ¿no? Pero ahora tenemos, si tenemos, o sea, el caso simple de la araña, ¿no? Donde hay esa proyección del miedo, del enfado de unos padres que no tienen por qué contar ninguna mentira. En ese caso, por ejemplo, si el niño no entiende palabras aún, ¿no? Pero otra cosa, dice, es confrontarse al enmascaramiento donde no solo tienes eso, el amor y la verdad retirándose, sino que el disfraz te está diciendo que no se han retirado. Y ahí la confrontación de ese enmascaramiento es muy difícil. Y normalmente ahí es cuando surgen todo tipo de problemas, asuntos familiares. Por ejemplo, familias que no se hablan entre sí durante años debido a veces a esas confrontaciones, porque cuando empiezas a
afrontar, a confrontar esas máscaras, Families want to keep the mask. la mayoría de las familias quieren conservarlas, Whereas a los family generally disfraces, who's withdrawn love and truth will be honest and say, yeah, I probably donde en el otro caso, una familia ha retirado, ya estaríamos en los casos simples, ¿no? Retirado la verdad y el amor, entonces la familia será honesta y dirá, sí, probablemente no te quería o no me preocupaba de ti, no cuidaba de ti, y es verdad. Y entonces en ese caso el individuo, al individuo le ayuda a ser más honesto yes. y le ayuda eso le ayuda con su miedo, mientras que cuando hay cuando en los casos simples el individuo es más fácilmente ayudado para lidiar con nuestros miedos, ¿no? Cuando hay un caso simple y se pueden reconocer las cosas. Y mira, ahí había una retirada clara de la verdad o del amor, pero es más difícil entonces que afrontemos los miedos cuando hay una negación continua de la mismísima situación, que la situación propia misma que generaba el miedo. Ahí en ese caso es más difícil comenzar, y se interrumpe la frase, o sea, hay todo otro rango de miedos We have que hay que atravesar para poder conectar. all the addictions. Y interrumpe Miller, sí, tenemos que desvelar todas las adicciones, sí. And the addictions are going to be intense when there's lies masquerading as truth. Y esas adicciones van a ser intensas cuando se trata de esas mentiras disfrazadas de verdad y adicciones disfrazadas de amor. O sea, ese nivel de adicción va a ser intenso de sentir. Y a resultas de ello, mucha gente que empieza a realizar el proceso les lleva 4 o 5 años antes de que vayan más allá, aunque lo hagan sinceramente, porque hay mucho que descubrir ahí, y eso se debe a la mascarada. O sea, que una cosa es hacer cierta cosa, hacer un hecho, ¿no? Hago cierta cosa, y otra cosa es mentir sobre ello y decir a la persona que eso no sucedió, aunque sucediera, claro. Eso es como, pues eso, si te golpeo un puñetazo en la nariz y decir, no ha sucedido. Eso es mucho peor que golpear y decir, oye, sí, realmente lo hice. Claro. Correct. O sea, y ahora dice que hay un miedo. Yeah, and often there's a fear of even saying, no, you did punch me in the nose, because there's a fear of another punch in the nose. O sea, y muchas veces hay un miedo a decir a la otra persona, oye, que me acabas de dar un puñetazo, porque entonces tenemos miedo de que venga otro puñetazo. Correcto, dice Miller. Not only another punch in the nose, Y que venga no solo otro puñetazo hacia ti, sino denial and ridicule una negación completa y una que te ridiculicen that happened. por el hecho de que creías que sucedió. And it's just so damaging. It just O sea, causes so many layers simplemente of es que es problem tan dañino, o sea, tiene tantas capas de problemas inside of the soul. dentro del alma, o sea, provoca que haya muchas capas de problemas dentro del alma. Major creator of these fears. Por eso es un creador principal de estos miedos. Fear is Así mostly que created by those forces. el miedo es principalmente creado por estas 4 series de eventos. It's not one of them by themselves. Y normalmente no es por solo uno de ellos. Usually in O tandem, sea, all 4 occurring. normalmente ocurren estas 4 procesos, estas 4 formas de crear el miedo ocurren en tándem, de 2 a 2, o incluso los 4 juntos At the same time. a la vez, ¿no? Causes most of our Y eso es lo que causa la mayor parte de nuestros miedos. Entonces, para recapitular, tenemos el amor retirado, la verdad retirada, la adicción codependiente que se disfraza de amor y las mentiras que se disfrazan de verdad.
examples, but obviously all of these Y claro, has puesto algunos ejemplos físicos para todo esto, pero obviamente in terms todo of esto emotional se aplica también al entorno emocional. far more so apply emotionally. Sí, mucho más aún todavía por el entorno What emocional. happens emotionally is O sea, lo que far sucede more emocional physical. es a menudo mucho peor, o sea, no, perdón, es mucho peor, sí, a menudo mucho peor que lo físico. Sometimes, though, it helps Algunas us to veces, look no at the physical obstante, and say, oh, well, yeah, I can see nos ayuda a examinar un evento físico y quite decir, plainly occurring ah, there. mira, puedo ver claramente lo que está But ocurriendo. from an emotional perspective, Pero desde la it's far perspectiva more serious. emocional es Because- mucho más serio todo esto, because porque most people are desensitized la mayoría de la to gente emotions as está well, desensibilizada de sus emociones, which means that we are not sensitive to the lo que fact that significa these que no particular somos things occurred sensibles emotionally. al hecho de que estas cosas en concreto han tenido lugar emocionalmente, And that makes it very, very y eso difficult hace for muy us difícil to actually que really podamos take realmente our true fears. afrontar nuestros And so for verdaderos most miedos. Y people, así que the para la majority mayoría de of la their gente, la fears mayoría de sus are verdaderos miedos They're not son physical emocionales, no son in físicos nature en su or naturaleza, intellectual in nature. no son They're all intelectuales en su naturaleza. emotional. They Son are todos all based on emocionales, belief están systems todos that are basados deeply en sistemas de ingrained emotionally creencias inside. que están profundamente en- enraizados emocionalmente dentro de nosotros. A resultas de estas 4 cosas en las que nos vemos involucrados por el entorno, por la gente en el entorno. O sea, vas a la escuela, en el trabajo, y luego cuando un niño está creciendo, obviamente mayormente en el hogar y también en la escuela, pero ambas cosas, en la escuela y en los hogares, generalmente esos entornos animan esas verdades que se disfrazan de mentiras disfrazadas y adicciones disfrazadas de amor. Y desafortunadamente eso provoca enormes cantidades de daño al niño. Así que cuando ya tenemos 12, 13, 14, 15 años, tenemos tanto daño que ahora tendremos esa ley de la atracción transcurriendo y en la que esa ley de Dios de la atracción nos estará trayendo la consciencia de este daño. Pero ya estaremos en tanta negación de poder tener conciencia. O sea, tanta negación a la hora o sea, nos negamos por completo a siquiera ser conscientes de eso ya en esa edad adolescente, por ejemplo. Y que muchas veces ya se necesitará que nuestro dolor se incremente hasta tal punto, y eso ya empieza a ocurrir normalmente a nuestros 30, 40 años de edad o 50, y es cuando empezamos a analizar qué sucedió realmente en nuestra infancia y cosas así. Vale, pues gracias. Y bueno, pues así termina que bueno, las cosas nos la han comentado varias veces, pese a la traducción simultánea, que hago lo que puedo, ¿no? Pero yo creo que está muy claro y bueno, quedan los vídeos demasiado largos por un lado, pero está muy interesante el que tengamos estas cosas, ¿no? Claras, tan simples, que aunque ya hemos visto cosas parecidas. Pero bueno, aquí como que he hecho un resumen, aunque no ha explicado lo que es el miedo, que lo va, dentro de lo que se puede, lo va a comentar, ya digo, en ese otro vídeo tan interesante también. Hasta el siguiente y muchas gracias.